Muy buenas, pues mirad, continúo con el repaso de los temas del bloque de álgebra. Vamos con el de determinantes. Así, pues bueno, hacemos este repaso. Ya hemos hecho también, se ha hecho la primera reunión de la coordinación y hay algún detalle que podríamos comentar. Entonces, yo creo que este es el tema más amplio en el cual hay que echarle un poquito más de tiempo, porque después el de sistemas es nada, saber un poquito los pasos que hay que hacer para resolver los distintos sistemas, que después ya digo, voy a particularizar una cosita más. Y nada, este es el tema que llevaba un poquito más. Pues venga, vamos con este vídeo. Entonces, lo primero, el cálculo determinante de orden 2, yo creo que ya a estas alturas todos lo sabéis, ¿vale? De orden 3, pues aplicar la regla de Sarrus, yo creo que también la conocéis. Y pues venía el apartado importante, el de las propiedades determinantes, que también pues forma parte del trabajo que os recuerdo que os quedan más o menos unas semanillas para hacerlo todavía. Entonces, las propiedades en principio hay que saberlas todas, aunque después en la práctica habéis visto que no hay alguna que casi no se utiliza. Entonces, las repasamos. Una muy importante es que el determinante de una matriz siempre coincide con el de su traspuesta. Hay varios resultados en los cuales el determinante da cero y uno es que tenga una fila con una línea de ceros. Si permutamos dos líneas paralelas, pues el determinante cambia de signo. Si tiene dos líneas iguales, paralelas iguales, el determinante vale cero. Esta propiedad lo que nos dice que si tenemos una fila o columna multiplicada por un número, ese número lo podemos sacar fuera, es como una especie de factor común, ¿no? Y pues tenemos otra consecuencia de una propiedad que os digo que hay una propiedad que hay que tener mucho cuidado, y es que si hay un número, el determinante de un número por una matriz, si sacamos ese número fuera, cuidado, no sale tal cual, ¿vale? Porque este número multiplicaría todas las filas y columnas, con lo cual aparecería tantas veces, o sea, habría que sacarlo fuera tantas veces como filas o columnas tuviera la matriz cuadrada. Entonces, fijaos que hay que poner k elevado a n. ¿Vale? Siempre el orden de la matriz. Si tiene dos filas proporcionales, el determinante vale cero. Esta propiedad que no hemos utilizado prácticamente nada, que la comentamos, pues si tenemos que una fila o columna es suma de dos elementos, podemos descomponerla dejando iguales la columna primera y tercera, por ejemplo, y descomponiéndola como poniendo los primeros elementos en una más los segundos elementos en la otra. Esta se utiliza más para demostrar las propiedades que vienen a continuación. La siguiente dice que si a una línea le sumamos una combinación lineal de las paralelas, el determinante no varía. Fundamental porque eso es lo que hacemos para conseguir ceros, para calcular determinantes de mayor orden que 3, que no se puede aplicar Sarrus. De aquí sacamos otra que es importante, que si a una línea le sumamos o restamos el producto de una línea paralela multiplicada por un número, el determinante no varía, que lo vamos a utilizar mucho en estos ejercicios típicos de BAU. Pues porque, por ejemplo, aquí, si el ABC ya lo tengo, quiero conseguir el DEF, que me sobra el 2A, el 2B y el 2C. Entonces, si yo a la segunda fila le resto el doble de la primera, pues el determinante no varía. ¿Y cómo conseguiríamos después un C? Me tengo que quedar, perdón, con G, H e I. Pues le sumo a la tercera, le sumo la segunda, el determinante tampoco varía. Un determinante vale cero si una fila es combinación lineal de las otras dos líneas paralelas. Entonces, por ejemplo, 25 es 2 por la primera fila, perdón, 2 por la primera columna más la segunda columna. 4 por 10 más 8, 48, 6 por 10 más 9, 69. Entonces, este de acero, este no se utiliza prácticamente nada. Y después dos propiedades que son fundamentales, que os lo digo yo, que es donde después perdéis mucho tiempo. El determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. ¿Esto qué significa? Que si yo conozco cuánto vale el determinante de A y conozco cuánto vale el determinante de B, no necesito calcular A por B para saber lo que vale su determinante. Eso es fundamental, lo veremos cuando veamos los ejercicios. Y lo mismo con la inversa. Es decir, el determinante de la inversa, si es que la tiene, ¿vale? Es igual a 1 partido el determinante de A. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo que calcular, tengo la matriz A y me mandan calcular el determinante, no la inversa, el determinante de la inversa, no calculéis nunca la inversa, no perdáis ese tiempo. ¿Vale? Aplicáis esta propiedad. Bueno, pues aquí están los ejercicios típicos. Acordaros, pues sacar factor común, sacar los números fuera, muchas veces después sumarle una línea paralela multiplicada por un número. O sea, son lo de permutar, lo de la respuesta, son las principales aquí en este tipo de ejercicios. Lo iremos viendo en algunos más adelante, ya digo, los que vea que son un poquito más complejos, pues lo volveré. Y siempre, por favor, indicad
indicad las propiedades que utilizáis porque eso aparece especificado en los criterios de calificación, en la rúbrica que se dice, ¿no? Hay que tener siempre mucho cuidado ahí con ellos. Bueno, pues, y pues lo que os decía, si tenemos m cuadrado, pues podríamos haber puesto una propiedad, una generalización en el determinante de A por B igual al determinante de A por determinante de B, y es que el determinante de m elevado a un número es igual al determinante de m elevado a ese número, como el que lo podemos sacar fuera. Acordaos, el número lo sacáis de una matriz de orden 2, pues 2 al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Vale? Y aquí ya digo, esto es el determinante de A cubo, es como el cubo del determinante de A. ¿Vale? El resto pues ya son propiedades. Aquí los ejercicios típicos, que yo creo que ya hemos trabajado, y si no me habéis preguntado dudas, pues yo creo que ya más o menos pues no vamos a comentar nada. Una manera distinta de ponerlo, ¿vale? Y pues, venía el apartado mejor. Bien, aviso, para el que lo vea, pues el otro día más o menos lo comenté, ya fuisteis viendo alguna cosa. Nunca vamos en la EBAU, nunca se va a calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden de mayor orden que 4. ¿Vale? Eso porque muchas veces han puesto un rango de una matriz de 4 por 4, por ejemplo. Yo vuelvo a decir, yo en mi examen lo podemos poner. Incluso pues vais a ver que hay a lo mejor algún determinante de orden 5, ¿vale? Pero bueno, ya veréis. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular determinantes? Bueno, pues lo primero, hay varias maneras y hay varias propiedades. Entonces, lo primero es saberse una serie de definiciones que hemos dicho que pueden caer aquí en la recuperación, que son la de menor complementario, la de menor complementario, adjunto. Es decir, cómo calcular el determinante desarrollando por sus adjuntos. Entonces, un menor de cierto orden en una matriz que no tiene por qué ser cuadrada es coger 3 filas y 3 columnas, los elementos que intersequen y calcular ese determinante. El que nos interesa es el del menor complementario. Si tenemos una matriz cuadrada, ¿vale? El menor complementario de un elemento consiste en eliminar la fila y la columna de ese elemento, que es lo que hacemos para calcular después los adjuntos. ¿Y el adjunto qué es? Es el valor de ese determinante, de ese menor complementario, con el mismo signo cambiado de signo, dependiendo de si la suma de la fila y la columna es un número par o no. ¿Vale? Eso ya lo conocéis, aquí tenéis varios ejemplos, ¿vale? Y entonces hay una propiedad que dice que hay que sabérsela que también puede aparecer en estos ejercicios de propiedades determinantes que sabéis que va a caer, ¿vale? Que siempre hay una parte fija que vamos a ir poniendo, que es que si desarrollamos los elementos de una fila, desarrollamos el determinante por los elementos de una fila, es decir, multiplicamos cada elemento por su adjunto, ¿vale? Si hacemos ese procedimiento de multiplicar cada elemento por su adjunto y sumar los resultados, lo que se obtiene es el determinante de la matriz original. ¿Vale? Aquí hay varios ejemplos de aplicación. Entonces, ¿ese procedimiento está bien? Sí, pero fijaros que, por ejemplo, en esta matriz solo hay un 0. Entonces, si desarrollamos por la segunda fila o por la segunda columna, hay que hacer 3 determinantes de orden 3, con lo cual esto llega a ser pesado. Si no hubiera ningún 0, habría que hacer 4, con lo cual esto se tarda. Por ejemplo, aquí, claro, hay 3 ceros, pues el 6 se pone, como ocupa la posición 4, 3, habría que cambiarlo de signo, y se tacha su fila columna y queda este determinante de 3, que ya lo podemos hacer por Sarrus, ¿vale? Este procedimiento puede ser. Entonces, mirad, por ejemplo, esta matriz que tenéis aquí, ¿vale? Pues entonces desarrollamos, claro, ¿cuál sería la propiedad que habría que indicar? Desarrollo por los elementos de la primera fila, ¿vale? Eso habría que desarrollamos el determinante por los elementos de la primera fila. Como solo hay uno, pues sería 5, no habría que cambiarlo de signo por este determinante. Y aquí ya aplicamos las propiedades correspondientes para que nos quede la ABC, el 301 y el 111, que tiene que aparecer en la original. Pero cuando esto ocurra, tenéis que poner, desarrollamos el determinante por los elementos de tal fila o tal columna. ¿Vale, chicos? Especificarlo bien, que muchas veces no sabéis cómo ponerlo. No sabéis cómo ponerlo. Hay otra propiedad que dice que si desarrollamos por los elementos de una fila o columna y multiplicamos esos elementos por los adjuntos de otra línea paralela, el determinante da 0. Esto no se utiliza prácticamente nunca. ¿Vale? Ahí hay algún ejemplo. Y después, ¿cómo calcular otros determinantes? Hemos visto que se puede desarrollar, eso es una manera, pero que si no hay ceros se tarda mucho. Pues vamos a conseguir ceros. ¿Cómo se conseguir ceros? Pues fijar a una fila o columna que tenga muchos ceros, si hay algún uno, quedarnos con esa fila. Entonces, si yo voy a conseguir ceros aquí y aquí, pues multiplicar siempre, pues para conseguir aquí un 0, pues multiplico por menos 4 la que queda fija y se lo sumo a la primera. Multiplico por menos 7 la tercera fila y se la sumo a la siguiente. Desarrolláis por este elemento y aquí ya podéis aplicar Sarrus o seguir consiguiendo ceros, ¿vale? Que es una manía que tenía yo. Vuelvo a decir, en la EBAU, como mucho se pueden calcular determinantes de orden 4.
De orden 5 ya no, pero yo puedo ponerlo en el examen, ¿vale? Entonces aquí tenéis algún ejemplo de ir consiguiendo ceros, pero bueno, que ya veréis que si pongo alguno va a ser muy, muy sencillo. Después hay otras estrategias para calcular determinantes. Hay una que es, a lo mejor, si queremos ir a conseguir ceros, decir, pues mira, cojo este 1 y sumo la primera con la segunda y consigo aquí un 0. La primera con la tercera consigo un 0 y multiplico por menos 1 la primera y consigo aquí un 0. Estaría muy bien, estaría genial, pero muchas veces fijaros que puede haber filas o columnas que al sumarlas directamente se te vayan muchos elementos. Entonces fijaros que la primera y la segunda, si la sumo, por ejemplo, aquí te quedaría todo ceros. Entonces podríamos desarrollar por ese elemento, ¿vale? Que sería mucho más sencillo. ¿Vale? Es decir, que no siempre busquéis un 1 e ir a conseguir ceros, que echar un vistazo primero, dos cosas, dos detallitos, los que os digo ahora. Es decir, hago el resumen. Para conseguir determinantes resolver determinantes de orden 4 o 5, o conseguir ceros, fijando una y multiplicando esa fila o columna para conseguir ceros en las otras. Fijaros a ver si hay alguna fila o columna que al sumarlas directamente ya se vaya. Y el otro procedimiento, que era un clásico, es que tengamos los mismos elementos, solo que haya uno que vaya variando. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Sumamos todos los elementos, yo lo suelo hacer en esta columna, sacamos este elemento fuera, y donde están estos unos ya consigo ceros. Multiplico por menos 1 la primera y se lo sumo a la segunda, tercera, cuarta. Fijaos que van a quedar muchos ceros. Como ya es triangular, pues ya sería, el determinante pues sería el producto de los elementos de la diagonal principal. Yo he desarrollado aquí, ¿vale? Que sería 1, por lo tanto ya se acabaría. Y bueno, para ir avanzando todavía con el tema, el cálculo del rango. El rango, pues siempre en una matriz lo que hay que buscar es, para calcular el rango, el determinante de mayor orden que sea distinto de 0. Y ese es el que nos dará el rango. Si el determinante es distinto de 0, las filas o columnas serán linealmente independientes, perdón. Y si no, va a haber alguna que es linealmente dependiente. Y recordar que el rango siempre va a ser menor o igual que el mínimo de la fila y la columna. Es decir, una matriz 4×3, el rango es menor o igual que 3. Entonces, en las numéricas, ese procedimiento es muy tedioso, porque si empezamos a obtener determinantes con numéricas, si tuviéramos que hacer rango, Gauss. No vamos a perder tiempo, que después ya diréis, oye, es que después en los sistemas aparecen numéricas, pero es que ahí tenemos un procedimiento, ya casi lo tenemos casi como un mecano, ¿no? Lo hacemos de manera mecánica. Entonces, si es numérica, yo prefiero hacerlo por Gauss. ¿Que no es numérica? Ya el procedimiento que conocéis. Siempre que os pidan el rango, buscar el determinante de mayor orden que se puede hacer. Aquí habría que coger toda la matriz. Aquí, por ejemplo, cogeríamos las tres primeras filas y las tres filas y las tres primeras columnas, y aquí cogeríamos las 4, ¿vale? Alguna vez, últimamente, hace pocos años, han calculado el rango de una matriz de orden 4. Pues lo calculáis, igualáis a 0, ¿vale? Y siempre pues lo de sacar factor común, factorizar, todas esas cosas que vimos. Lo de siempre, y con esto ya casi acabamos la otra manera de calcular determinantes. Si recordáis, muchos aplicáis directamente Sarrus en una de orden 3, yo muchas veces pues bueno, podríamos hacerlo, y después hacer Ruffini o lo que fuera, pero yo, por ejemplo, en esta segunda, pues yo, por ejemplo, no iría a hacer aquí nunca Sarrus, porque me puedo eternizar. Yo iría a intentar conseguir ceros, pues o bien aquí o multiplicando la primera columna por A y consiguiendo pues que esto, porque ¿cuál es la ventaja de conseguir ceros? Ya he insistido muchas veces, y no sé si es una guerra ganada o perdida, que el polinomio después te sale factorizado, más o menos. Así, de esta manera, cuesta mucho menos factorizar, ¿vale? Y después ya, pues ir viendo si el determinante es distinto de 0, añadir la cuarta columna, etcétera, y aquí pues calculáis, para los valores que se obtengan sustituís, ¿vale? Y ya digo, pues aquí sale 0, si A es igual a 2. En 2, pues si encontramos un determinante, el de rango no puede ser 4, el rango mínimo es 2, si consigo otro determinante que sea distinto de 0 de orden 3, pues esta cajita sale distinto de 0, pues el rango es 3. ¿Vale? Y pues ya viene pues el cálculo de la inversa. El cálculo de la inversa, pues es, para que una matriz cuadrada tenga inversa, la condición necesaria y suficiente es que el determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Vale? También podríamos decir que el rango sea el número de filas y columnas que tiene. En caso afirmativo, la inversa sería 1 partido del determinante por la traspuesta de los adjuntos. ¿Vale? En una de orden 2, acordaros, podemos tener un truco. El determinante sale 19. Podemos irnos a la adjunta traspuesta, que es intercambiar estos dos elementos y estos dos cambiarlos de signo. ¿Vale? Si no queremos hacer este paso. Y después dividir entre el determinante. En la de orden 3, acordaros. Los elementos que forman la cruz, esos no cambian de signo. Los otros 4 hay que cambiarlos de signo. Mucho cuidado. Y por favor, lo digo, aunque después os daré alguna noticia en el futuro, pero
he preferido no hacerlo para que no busquéis la dependencia de la calculadora. Cuando calculéis la inversa, sería terrible que la tuvierais mal porque se puede comprobar que la inversa que hemos calculado puede estar bien, si está bien o no. Es decir, si nosotros la multiplicamos por la matriz original y nos sale la identidad, el ejercicio está bien. Ya está. Que después hay otros que habéis visto que utilizan la calculadora en la inversa. A ver, lo han dicho el otro día y ya lo habréis oído, que los procedimientos hay que hacerlos, no vale ponerlo directamente. Si no lo ponéis, no os van a poner prácticamente nada de nota. ¿Vale? Y el último apartado de este tema eran las ecuaciones matriciales. Las ecuaciones matriciales, bueno, este era un caso muy particular, ¿vale? Que nunca nos aparecía x menos 1, lo que hacíamos era multiplicar por x, y lo que nos quedaba sería x por a igual a b por x, es decir, casi como una especie de conmutación, ¿vale? Pero no lo es en este caso. Si aparece x, ¿qué hay que hacer? Si hay paréntesis, quitarlos, pasar todas las x a un lado, todas las matrices que no tengan x al otro y sacar factor común. Y al factor común, acordaros, siempre los errores graves que se tienen son dos. Uno, cuando queda solo un número o uno, que no pongáis la identidad. Y el otro error es que tenéis que sacar siempre el factor común por donde esté la x. Entonces, echarle un vistazo. Aquí no, fijaos, la x está por la izquierda, pues la ponemos por la izquierda. Aquí por la derecha, ¿vale? Cuando en este caso está por la derecha, pues lo tenemos. Algún ejemplo así un poquito. Y después lo que se hace es multiplicar por la matriz que multiplica a x, por el lado correspondiente, por su inversa, y lo hacemos en un lado y en el otro, ¿vale? Aquí no habría más. Ya digo, a ver algún ejemplo donde qué es lo que nada. Este de aquí tampoco, ese de ahí, bueno, ahí veamos algún truco. Este de aquí. Claro, si nosotros tenemos a por x menos, bueno, no, nada. Este sí, o tampoco. Pero a ver, no lo encuentro, a ver, aquí, nada tampoco. A ver, no hay ningún ejemplo que me sirva. Ah, este sí, mirad, esto es lo que quería buscar, perdona. 2x menos xb. Claro, decís, ¿qué hago con la x si está por la derecha o por la izquierda? Siempre hay que sacar factor común, ¿vale? En la expresión que esté multiplicando a una matriz, no al número. Entonces, hay que sacar la x por la izquierda, ¿vale? Que ahí a veces cometéis ese error. Y con eso es que no hay por donde podamos pillaros, ¿vale? Y aquí tenéis ejemplos de aplicación. Evidentemente hay que tener soltura para calcular la inversa y pues, esto pues no es complicado, ¿vale? Es ir poniendo las cosillas y haciendo las cosas. La despeje de x siempre es facilillo. Después los cálculos, pues ir haciéndolos con mucho cuidado, sobre todo con el de la inversa. Por favor, comprobadlo, ¿vale? Hay varios ejemplos. Evidentemente yo voy a poner uno con una muy parecido a esto que tengamos aquí, es una matriz de orden 3, ¿vale? Entonces, pues ya digo, pues eso no vamos a tener mucho problema. Y ya digo, pues aquí hay otros ejercicios resueltos, pues esto pues como el de conmutar o etcétera, pues a ver, este era un poquito complejo por esta expresión, ¿vale? Pero era aplicar sustitución. Este de aquí, pues evidentemente sacar, intentar ir a conseguir ceros porque esté factorizado. Acordaos aquí que este número saldría fuera elevado, pues si es una matriz de orden 3, pues 2 al cubo. Aquí pues es una ecuación matricial para estudiar el rango de una matriz. Vale, pues esto no tendría mucho. Estos ejercicios de rango, que pueden ser de cuestiones. De cuestiones puede haber esto o la aplicación del teorema de Rutschev-Frobenius. Los que son fáciles son aquellos que si, por ejemplo, ves una matriz 3×3, que el rango sea 3. Porque el rango sea 3 se traduce como que tiene inversa o que el determinante es distinto de 0. Entonces, ¿cómo el rango de b cubo sería 3? Si su determinante se fuera distinto de 0. ¿Pero quién es el determinante de b cubo? Es el cubo del determinante de b. Pero como el determinante de b era distinto de 0, pues el rango va a ser 3. Y lo mismo con la inversa. Si el rango de b es 3, quiere decir que el determinante es distinto de 0, por lo tanto tiene inversa. Y si tiene inversa, el rango también va a ser 3. ¿Vale? Aquí nada, acordaos que yo no voy a decir lo que significa la palabra regular. Regular, invertible, que tiene inversa. ¿Vale? Pues para ver que una matriz tiene inversa, calculáis el determinante, en los valores que sea distinto de 0 tiene inversa y si no, no lo tiene. Una ecuación matricial, aquí el rango en función de 2 parámetros, pues nada. Y otra cosa importante, varias cositas importantes y ya nos vamos con los deberes. De la inversa. Ese ejercicio último, importante, si hacéis A por B, la inversa del producto no es la inversa de la primera por la inversa de la segunda, ¿vale? Siempre se cambia el orden, inversa de B por inversa de A. Y con la traspuesta sucede lo mismo, que eso no está especificado, pero en clase os lo dije. Si tenéis la traspuesta de A por B, no es la traspuesta de A por la traspuesta de B, es
traspuesta de B por traspuesta de A. ¿Vale? Por si algún momento lo necesitáis. Y una cosa más. Imaginaros que nosotros hacemos cálculos y en un cálculo nosotros llegamos a que la inversa de A es una matriz, la que sea. Por ejemplo, 1, 2, 1, 0. Y a nosotros no nos piden calcular la inversa de A, sino que nos piden es calcular A. Pues entonces, ¿qué aplicamos? Si, ¿quién es la inversa de la inversa? ¿Vale? Pues la inversa de la inversa es la propia matriz. Entonces, si en algún ejercicio vosotros os mandan calcular matrices y en una de ellas no llegáis a esa matriz sino a su inversa, lo que tenéis que hacer es, ¿vale?, hacer la inversa de esta matriz. ¿Vale, chicos? Importante ese detalle. ¿Vale? Bueno, y yo creo que ya nos iríamos a los ejercicios, que ya nos estamos... Bueno, aquí hay una serie de cálculos, propiedades. Aquí los ejercicios típicos, chicos, ya lo hemos visto. ¿Vale? Estos ya lo están súper trabajados. Si tenéis cualquier duda, pues ya me lo comentáis. Hemos hecho un montón de todas las EBAUs casi posibles. Pues era un poco difícil porque era aplicar conseguir ceros y ver que las filas o eran iguales o proporcionales. Aquí hay una opción, había alguna mucho más sencilla. Vale, calcular menores, obtener ceros. Ya digo, esto en EBAU 1 de 5 no, pero yo en el examen sí lo podría poner. Acordaos, mirad, echarle un vistazo. Mirad, se va los mismos elementos y va bailando, ¿vale? Entonces, sumarlo todo a la primera, sacarlo, conseguir ceros y después siempre es triangular. Y ya está. Esta de aquí, pues podríamos fijarnos y mirar si en esta última, si sumáis las dos primeras columnas, de aquí da 0, 0, 0. Eso es lo que os decía. Y aquí podéis conseguir ceros o cuando haya dos ceros también lo que podéis hacer es desarrollar por los elementos de una fila columna. X por el desarrollo de este elemento, menos 1, porque ocuparía la posición 1, 2, ¿vale? Por el determinante que resulta de tachar la fila 1 y la columna 2. Y estos ya son fáciles de calcular, ¿vale? Pues ahí tenéis formas de hacerlo. El rango, calculáis el determinante, donde sea 0, pues sustituís, y donde sea distinto de 0, el rango sería 3. Esto lo mismo con otro valor lambda, pues lo mismo, calcular el determinante, si conseguís 0 se factoriza, si no, pues por Ruffini. Siempre, por favor, en la factorización, sacar factor común, incluido el número. Si no os hacéis al número, se os puede complicar, ¿vale? Es decir, si os queda 2a cuadrado menos 8a más 8, sacar factor común al 2, que quedaría a cuadrado menos 4a más 4, ver si aquí se pueden aplicar identidades notables y si no vais a la fórmula de grado 2, ¿vale? Ya digo, siempre sacar factor común al número. Siempre sacar factor común al número. ¿Qué más hay por aquí? A ver, seguimos avanzando. Pues estudiar el rango. Estudiar el rango y la inversa es lo mismo. Porque es ver donde el determinante sea distinto de 0, el rango es 3, y donde el determinante sea distinto de 0, existe inversa. Es lo mismo, ¿vale? Aquí conseguís un determinante mayor posible, que da 0, pues cogéis las dos primeras, y hemos cogido las tres primeras, pues las dos primeras y la última, ¿vale? Si alguno de ellos da 0. Después sustituir y ver el rango posible. Aquí igual cogeríamos las dos primeras columnas y aquí cogeríamos las tres primeras columnas, ¿vale? Para hacer el determinante donde sea distinto de 0, el rango es 2 y 3 respectivamente, donde no se sustituye y se miran los rangos. Las inversas, pues ya hay que tenerlas trabajadas. Este sistema, pues mira, aquí tenemos c elevado a menos la inversa de c, pues se calcula, acordaos si sabéis el truco. Y ya digo, si a lo mejor en un sistema os da la inversa, pues lo que tenéis que hacer es calcular la inversa de esa inversa para llegar a la solución final. Cuando este producto es invertible, pues lo hacéis, os queda una matriz de orden 2×2, calculáis el determinante, donde sea distinto de 0 lo es, y donde no, pues sustituís y ya está. O bueno, como es de inversa, nada más. Aquí era un ejercicio que era muy sencillito, nada. Para igualados calcula la inversa y el resultado. Mirad, esto es lo que os decía en muy importante. Si A es igual a 0, calcula el determinante de la inversa y el determinante de 2A. Siempre que os manden calcular mirad, la diferencia es que en el anterior me mandan calcular la inversa, ¿vale? Y comprobar el resultado. Entonces, bueno, aquí para que tenga inversa, calcular la inversa, hay que hacer todos los pasos, pero aquí me manda a calcular el determinante de la inversa. No hay que calcular la inversa cuando A vale 0. Sustituís la A por 0, veis que el determinante es distinto de 0, pues el de la inversa, 1 partido del determinante. Y el determinante de 2A, como es de orden 3, 8 por el determinante de A. Punto final. No hay que calcular la inversa. Ese es el detalle que os decía con anterioridad. Que esta matriz no tenga inversa, pues una matriz de orden 4, calculáis el determinante donde valga 0, pues si conseguís 0 estará más o menos factorizado, si no, pues ya digo,
despejar X, ecuaciones matriciales, tal cual, muy parecidas a las que pueden caer en el examen, pues hay que tener la soltura y calcular inversa y que hacerlo con tranquilidad. Con tranquilidad. Un ejercicio largo, pero mecánico. A mí, en el examen, pues seguro que prefiero que me pongan un sistema o una ecuación matricial, que aunque sea largo, sé los pasos que hay que hacer, que en otros que a lo mejor, pues aquí ya me llega esto y de, uff, ¿qué hago aquí? Mira, por ejemplo, aquí lo que os decía en el tema anterior, si es simétrica, ya no es ABCD, sería ABBC. Resolvéis, si hay números bien, si no despejáis, este era un poquito complejo, este era complicadillo, ¿vale? Ahí lo tenéis, este ya lo tenemos, acordaros, si hay una identidad, desarrolláis la identidad y a conseguir ceros, restando con las filas, las líneas paralelas que había. Este es un clásico, acordaros, si nosotros tenemos que desarrollar por este elemento, tenéis que decir, desarrollamos por los elementos de, aquí podríamos decir, de la cuarta fila o de la cuarta columna, ¿vale, chicos? Estos era un ejercicio muy chulo en el cual pues hacerlas por separado, hacer la resta y os queda una ecuación muy sencillita. Aquí lo mismo. Fijaros, en este lo que no hay que hacer es conseguir ceros. Cuando son de estos es desarrollar. Desarrollo por esta que tiene dos ceros porque me queda en una la matriz original y en otra pues una matriz que vas a ver que es proporcional. No consigáis ceros aquí, chicos. ¿Vale? En este de este apartado no consigáis cero aquí donde el 6. Desarrolláis por la cuarta fila, ¿vale? Y vais a ver que uno de los determinantes, este de aquí, vale 0. ¿Vale? Estos ejercicios de demostrar que un determinante vale otro, pues conseguir ceros. Ir consiguiendo ceros, pero siempre, ¿vale? Y después detalles de si vemos esto, sacar factor común, identidades notables, ¿vale? Ya digo, conseguir ceros y ya digo, no tiene mucho más. Aquí, pues este es facilito de hacer. Aquí, pues, o desarrollamos por los elementos de la primera fila de la segunda columna o segunda fila, o conseguimos ceros, o vemos si se suman y tal, pues nada, pues es sencillito. Vale, que como tiene dos ceros, he desarrollado pues por una fila o por una columna. Este era complicadito en la parte final también. Este más o menos ya lo hemos visto. Este daba coseno cuadrado más seno cuadrado 1, que no tenía la inversa. Sí la tengo calculada aquí, creí que no la tenía. Y pues estos de cuestiones, si el determinante es 3 es distinto de 0, si ves la inversa, por lo tanto, como el determinante es distinto de 0, existe la inversa de B, con lo cual el determinante pues sería 1/3 y el rango sería 3. ¿Vale? Por ejemplo, mirad este ejercicio. Si lo veis, dice, pues calculo X y cuando lo tenga calculado, que es la inversa de esta matriz por esta, pues calculo el determinante. No, os manda a calcular el determinante de X. Pues el determinante de X, ¿cómo hacemos? El determinante de este producto es igual al determinante de esta matriz que se calcula y el determinante de un producto es el determinante de esta matriz por el del otro. Despejáis y ya está. Las cuestiones de rangos, ya digo, a veces son relativamente complicadas. Es pues tener un poquito de picardía y algunas que son más sencillas que otras y otras pues es tener picardía en los ejemplos. Lo que os decía de sacar el número fuera y todas esas cosas que hay por aquí. Pues por ejemplo, el determinante de la inversa, 1 partido del determinante de A. Aquí hago el producto, determinante de B transpuesta por el determinante de A y el determinante de B transpuesta coincide con el determinante de B. Y aquí, como tengo primero la transpuesta, pues sería coincide con el determinante de A por B menos 1. Después separo y el de la inversa 1 partido de B. Pues seguiría haciéndolo. Pues aquí hay ejercicios más de rangos, de conseguir ceros, era un poquito más complejo y ya está. Vale, yo creo que el repaso está completito. Yo creo que lo he dicho todo. Vuelvo a decir, aunque en la EBAU no vayan a pedir nunca determinantes de matrices de mayor orden que 4, cuadradas de orden 4, yo podría pedir alguna de orden 5. ¿Vale? Bueno, pues con esto yo creo que hemos hecho el resumen de todo. Vale, pues lo dejamos aquí. Y ya digo, pues esto lo ponéis así de podcast o así un poco por en algún momento que estéis así relajados y os puede venir bien para recordar algunos detalles. Venga, me queda solo el de sistemas. Vamos con él.